cordial saludo. El día de hoy vamos a ver la sección de tablas de grupos de comando tablas que está dentro de la ficha insertar de Excel. Entonces en esta ocasión nos vamos a referir a tabla dinámica y a lo que es la creación de una tabla. ¿A partir de qué? A partir de un rango. Entonces aquí por ejemplo tenemos una tabla de datos donde encontraremos fecha, valor, vendedor, el nombre del vendedor y la ciudad donde fue efectuada como tal esa venta. Lo que vamos a hacer es insertar una tabla y una tabla dinámica a partir de estos datos. Entonces, primero que todo, aquí tenemos nuestra información o nuestra base de datos. Podemos seleccionar todo el rango. Aquí lo vamos a seleccionar todo el rango de datos y vamos a insertar una tabla. La tabla, pues digamos que aquí la podemos insertar y automáticamente el Excel nos indica que esta tabla tiene encabezados, que serían fecha, valor, vendedor y ciudad. Le damos a aceptar. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el Excel? Excel básicamente lo que hizo fue convertir esta tabla o convertir lo que había en este rango en una tabla. A esa misma tabla la ha nombrado de forma consecutiva tabla 1. Si insertara una nueva tabla dentro de esta hoja, pues la nombraría como tabla 2 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, tengo mis datos con básicamente las funciones que anteriormente tenía. Aquí tengo unas funciones de aleatorio para calcular cada uno de los datos. Entonces, tengo mi tabla de datos y dentro de esa tabla de datos puedo como tal, cuando selecciono la tabla o en alguna celda que esté dentro de ella, que haga parte de esa tabla, se me habilita este diseño de tabla. Entonces dentro del diseño de tabla, aquí yo le puedo adicionar, voy a esconder unas filas y aquí yo le puedo adicionar, por ejemplo, puedo resumir esta información con una tabla dinámica, puedo quitar los duplicados, convertir nuevamente esto en un rango, es decir, deshacer la operación de haberla convertido en una tabla. Puedo insertar una segmentación de datos y también puedo cambiar como tal el diseño de la tabla tradicional. Junto que también le puedo adicionar ciertas cuestiones al estilo de la tabla. Entonces en este caso, esta sería mi tabla y a partir de ella podría empezar como tal a incluir nuevos o unos comandos o unos atributos para verla de forma un poco más fácil o detallada. Entonces voy a mostrar nuevamente la tabla y lo primero que vamos a hacer es resumir esta información con una tabla dinámica. Entonces voy a resumirlo, me dice que seleccione una tabla o rango, aquí estoy seleccionando la tabla número 1 que por defecto la está trayendo y voy a colocar esa tabla dinámica en una ubicación que sea a la derecha de la tabla. Le doy clic en aceptar y me está creando la tabla dinámica. Entonces aquí yo puedo sencillamente colocar vendedor y valor, por ejemplo, respectivamente en los rótulos de fila y de columna, y ya tendría resumida mi información de la tabla mediante una tabla dinámica. De forma que si yo, por ejemplo, adiciono una nueva fila, esa nueva fila o ese cambio se presentaría también en la tabla dinámica. Por ejemplo, aquí yo tengo unos nombres. Entonces voy a cambiar el tema del nombre de Alberto por Carlos. Entonces yo ya tengo mi información y sencillamente lo que hago aquí es clic derecho, actualizar. Entonces ya me va cambiando como tal los datos. Pero también, aparte de esto, pues esta información de la tabla puedo filtrarla. Entonces voy a diseño de tabla y sencillamente le digo que me inserte una segmentación de datos. Una segmentación de datos hace las veces de un filtro. Entonces en este caso yo lo voy a segmentar por vendedor. Entonces aquí me aparece la lista de todos los vendedores que están dentro de esta tabla y puedo sencillamente filtrar esos datos por el nombre que yo quiera. Por ejemplo, aquí le voy a dar que me filtre esta tabla por todo lo que coincida con el nombre de Guillermo. Entonces aquí me muestra los datos para Guillermo, para Carolina,
para Carlos, etcétera. Aquí pues vemos que los datos digamos que no corresponden, pero es porque tengo una función de aleatorio. Voy a dejar estos datos pegados como en valores para que no me modifique como tal los datos que tengo aquí en la segmentación. Entonces, por ejemplo, si le doy Guillermo, pues me está trayendo como tal los datos de Guillermo, de Carolina, los datos de Carolina, de María, todos los datos de María y así sucesivamente. Entonces, en el diseño de la tabla le puedo seguir adicionando otros atributos. Como por ejemplo, bueno, aquí que tiene filas de encabezados, filas de totales, columnas con bandas, botón de filtro, etc. Aquí yo le puedo seguir adicionando cualquier cantidad de cuestiones. Dentro de la tabla, pues también podría cambiarle como tal el diseño para que pues verlo de una forma un poco más sofisticada de acuerdo a las preferencias de cada usuario. Aquí hay algunas cuestiones que no se habilitan. Estas cuestiones que no se habilitan es porque en ocasiones la información no está almacenada dentro del mismo Excel, sino que puedo incluir tablas a partir de unos datos externos, que lo veríamos en próximas oportunidades. Entonces, a grandes rasgos, esta es la forma como se diseña una tabla, básicamente la inserción de una tabla, mediante la ficha insertar y la sección o grupos de comandos de tablas. Espero que les haya servido y